Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar en esta nueva sesión online de Plena Internacional. A las personas nuevas que no nos conozcan, Plena Internacional es un proyecto de plena inclusión que hacemos en colaboración con Plena Inclusión, con Inclusion International, donde intentamos promover la participación de las propias personas con discapacidad de todas partes del mundo. Estas sesiones son un lugar para compartir experiencias y aprender sobre nuevos temas. Por favor, recordad que tenéis interpretación en inglés, portugués, francés y español. A la interpretación tenéis que hacer clic en un símbolo de un mundo que les aparecerá en la pantalla en la parte de abajo y elegir el idioma en el que quieren escucharlo. Antes de empezar la reunión, comprobad que os funciona el audio y el micrófono. Si necesitáis interpretación, hacer clic en el icono de un mundo que aparece abajo y elegid vuestro idioma. Si algo no se escucha o no se entiende, escribidlo en el chat. Os ayudamos. Hay unas normas muy sencillas de participación. Hablamos por turnos. Usamos un lenguaje respetuoso. Si no quieres hablar, puedes escribir en el chat. Y si te pierdes, pide que repitamos. No pasa nada. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Las personas con discapacidad somos líderes en la inclusión. Ser líderes significa participar, tomar decisiones y defender nuestros derechos. También significa escuchar, trabajar en equipo y apoyar a otras personas. Aprender a ser líderes lleva tiempo. Nadie nace sabiendo. Para liderar bien necesitamos apoyos. Por ejemplo, formación clara, personas de apoyo, materiales en lectura fácil, accesibilidad, tiempo para prepararnos y confianza en nuestra capacidad. En esta sesión vamos a aprender juntas y juntos. Vamos a pensar qué es ser una persona líder. Vamos a ver qué apoyos necesitamos para liderar mejor. También vamos a compartir experiencias. Si queréis, podréis contar qué apoyos o formaciones os ayudaron. Además, hablaremos cómo liderar la defensa de nuestros derechos. Defender derechos es pedir cambios justos y exigir que se cumplan las leyes. Nuestras organizaciones tienen un papel importante. Deben escucharnos, formarnos y abrir espacios para que lideremos. Nuestro objetivo hoy es claro: confiar en nuestro liderazgo, sumar apoyos y dar pasos concretos para cambiar las cosas. Porque todas las personas podemos ser líderes cuando tenemos los apoyos adecuados. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que No no. tiene una pregunta. Vale, pues ahora Ronnie desde Brasil pues nos va a hacer una pequeña presentación. Adelante, Ronnie. Me ouvir na tradução ¿Me de vocês ou oís? não? ¿Estáis oyendo la traducción? Sim? Sí, correcto, ¿Sí? muy bien. Sí, Para mim a tradução parou Para em mí la português. traducción paró Ok, en para mim a tradução. portugués. Oi, Alice, tudo bom? Domi, tudo bom? Hola Mônica, Alice, Mônica, todo Domi, ¿todo mundo? bien? Mónica, todo el mundo. Ronnie, una pregunta. ¿Compartes pantalla o ¿Vas a compartimos compartir? nosotros tu presentación? Eu não entendi ainda, porque ainda não está na tradução para mim em português, mas sim, sim. Vocês podem compartilhar, por favor.
podéis hacer vosotros, compartir vosotros, por favor. Vale, pues un momento y ahora la comparto. Perfeito. Perfecto. Creo que ahí podéis ver mi pantalla. Oh. Hum. Que foi? ¿Sí? Muito bom. Muy bien. Pero ahí pueden ver la presentación. No, ¿no? Vale, pues vamos de nuevo un segundo. Ahora, Está carregando. Opa, Ahora agora está sim. cargando. Ahora sí. pues tú me dices cuándo cambiar, Ronnie. Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos Aqui no allá. Brasil é boa tarde. Aquí en Não sei como Brasil que é son aí no buenas país de tardes. vocês, No sé tá? cómo será en vuestros Mas eu vou países. dar boa tarde. Yo voy a dar las buenas tardes. Eu quero falar a Yo respeito quiero sobre liderança hablar como en parte relación a do a empreendedor, las da entrada lideranzas. aqui, ok? Eh, Quero compartilhar para vocês yo sobre a minha quería experiência aqui compartir no un poco de Brasil, mi experiencia en aqui Brasil, no Instituto João Clemente, aquí en el onde eu instituto trabalho, tá bom? donde trabajo, Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um en el momento. JC. Solo un momentito que voy a ver aquí una Perfeito. cosita. Perfecto. E aqui eu coloquei uma imagem Aquí coloqué una onde imagen reflete donde um pouco en la que se refleja a un liderança, o que é ser poco líder. las Coloquei duas cuestiones en imagens relación a ser líder. separadas, Son dos ok? imágenes separadas E coloquei em duas y línguas, coloqué en em dos português e em lenguas, en espanhol, portugués y en ok? español, Para que vocês para, consigam para que entender. podáis entender. Pode passar para mim, por favor? ¿Puedes pasarla, por favor? Próxima. Perfeito. Perfecto. Como eu disse anteriormente, Como eu dije vou explicar para antes, voy vocês a sobre a minha explicar experiência aqui no sobre mi Instituto João experiencia en Clemente, el Instituto no grupo JC, de en el grupo autodefensores, que é um de grupo de pessoas com autodefensores, un deficiência grupo de personas con transtorno do espectro discapacidad autista, intelectual ok? en el Nessas espectro áreas. autista en E é um estas grupo áreas. onde Es a un Stephanie grupo participa en el juntamente que comigo. Stephanie E eu participa vou junto compartilhar um conmigo pouco para vocês a minha y yo experiência. voy a compartir un Aqui poco que sobre vocês mi estão vendo experiencia. é uma Aquí lo que foto bem veis antiga, es una foto onde eu antigua entrei na donde autodefensoria. cuando yo Eu entré entrei en meados la de autodefensa, 2013, yo entré mais ou menos esse ano. en 2013, más o menos en E ese quando eu año, en la entrei autogestión. nesse Y cuando grupo entré en este de grupo pessoas com deficiência, eu de sendo uma pessoa com personas deficiência con intelectual, discapacidad y yo eu teniendo vi que a Mônica, que discapacidad é a condutora do intelectual, vi grupo, que ela Mónica, deixava que todas coordinaba as el grupo, pessoas com dejaba a todas las deficiência à personas vontade. con discapacidad, Todas as las pessoas dejaba com deficiência tranquilas a voluntad. intelectual de uma Todas las forma personas con tranquila, porque ela discapacidad sempre gostava intelectual de estaban reforçar tranquilas porque que siempre aqui, le gustaba nesse reforzar lugar da que aquí, autodefensoria, era en um este ambiente, lugar de um la espaço autogestión, era un seguro. espacio Não seguro. é um espaço No de es un se eu espacio posso falar ou não, de se eu si errei, puedo o errado no ou puedo não, hablar, me equivoqué, no me ok? equivoqué, ¿ok? Não é um espaço de No es un certo ou errado. espacio de O esto está bien o importante mal. era Lo que a pessoa importante com es que deficiência la persona con intelectual, uma discapacidad pessoa com intelectual, autismo, con la persona con se autismo, pronunciasse, se pronunciase, de uma forma ¿ok? de ela falar, Que pudiese e hablar. era a forma que ela Y era la conduzia. manera que ella E tenía de nesse conducir, de momento que eu dirigir. entrei na En ese momento, autodefensoria, cuando yo entré en la eu autogestión, comecei a admirar a Mônica como empecé ela a conduzia o admirar grupo. mucho a Mónica y Era uma forma cómo que dirigía el me grupo. encantou muito. Me A forma gustó que ela mucho la acolhia forma en que ella e tenía a de forma que ela acoger deixava y o la grupo forma à que ella tenía de vontade dejar a para todo se el mundo a falar. voluntad Eu para não hablar. tinha, No había, a gente não tinha no uma visão teníamos una dela como visión de uma ella líder. como Até una líder. porque a metodologia da Incluso porque la autodefensoria é o quê? metodología de la autogestión era A que gente sentar todo mundo em roda, todos nos sentábamos ok? en E rueda, um olhando
en no círculo olho do y outro. unas Nenhum mirábamos a percebendo los o ojos outro. de los otros. Não tinha aquela questão No de había esa uma cuestión pessoa de ficar de una pé persona para estar de apresentar algo pie, para presentar o grupo, algo para un mas grupo. sim todo Sí, mundo unido, por el sentado, contrario, olho no estábamos olho. todas E isso unidas, deixava com que sentadas, nós, todas las pessoas com deficiência, personas, se mirándonos en los sentiríamos ojos. à vontade Entonces, e todas las felizes personas con para discapacidad nos falar da sentíamos nossa tranquilas, experiência e para aprender tranquilas um para com hablar os de nuestra outros, em experiencia grupo, y para aprender ok? unas personas E de essa otras era a en forma que grupo. eu Y esa era la observava a forma Mônica que yo e observaba admirava tudo que isso Mónica na hacía, Mônica que no Mónica canal Tudo Pensador em actuaba 2013, y ok? siempre lo admiré. Eso Pode desde passar mi para frente. entrada. ¿Puedes pasar? Próxima. Vocês estão conseguindo me compreender? ¿Vos estáis Perfectamente. entendiéndome perfectamente? Vocês querem me dar um sinal perfeitamente? Si queréis Ok? darme una señal, si todo ok, Ótimo. Fenomenal. perfecto. Então, Entonces, dentro da dentro autodefensoria, de la no autogestión, tempo que eu comecei a durante el participar da tiempo autodefensoria, en que yo empecé a surgiu participar projeto, en esta cuestión, surgió un proyecto llamado capacidade jurídica, capacidades jurídica, capacidad jurídica, un término que conocemos mucho, e capacidades tomada uma jurídicas decisão y apoiada, toma de decisiones con onde se apoyo, fala da en nossa el capacidade cual se hablaba de nós, nuestra pessoas com capacidad, deficiência si intelectual, nosotras, personas transtorno do espectro con discapacidad autista, intelectual síndrome o de con Down, espectro autista, Alzheimer, se síndrome a de gente tem a Down, capacidade si jurídica teníamos de capacidad viver a nossa vida, jurídica de conduzir y a nossa de vida, vivir nuestra vida, de na questão conducir da nuestra vida documentação, en relación a la de ter a nossa documentación, própria de casa, tener de nuestra se casa propia, casar, de é tomar casarnos, decisão apoiada era si e podíamos é tomar uma decisiones pessoa com apoyadas. deficiência que O escolhe dois sea, una apoiadores para estar persona con apoiando discapacidad ela no elegía a dos processo da vida dela, personas para que ok? la E apoyasen o en la nome vida de ella, en su central desse proceso. projeto era Y el Rompendo nombre Paradigmas, que de central fato, de ese com proyecto toda essa era Rompiendo trajetória, uma pessoa Paradigmas, com que de deficiência, hecho, a gente cuando, vai cuando romper crees en una esses persona con paradigmas discapacidad, va na a romper, questão de hecho, con esos paradigmas, das barreiras en esa cuestión de las atitudinais, das barreiras barreras de actitudes, urbanísticas, en das las cuestiones barreiras jurídicas, en las comunicacional. barreras de Na verdade, comunicación. era ¿No es exatamente cierto? isso o Entonces, es lema desse projeto. exactamente ese el E lema aí eu del fui chamado proyecto. para participar desse Y projeto. entonces me Como llamaron para que autodefensor, participase eu en fui ese chamado para proyecto. participar desse projeto. Me llamaron Eu, para que mais uma pessoa participase com deficiência otra intelectual. persona con discapacidad E intelectual y aí, yo. durante esse Y projeto, entonces durante ese foi-se criando um proyecto grupo de se fue pessoas creando com un grupo de deficiência. personas con discapacidad. Cada pessoa Cada com a sua persona deficiência, con com a su sua discapacidad, diversidade, con su ok? diversidad, ¿ok? Ali a gente explicava Allí para essas pessoas, explicábamos para as para pessoas esas com deficiência personas, do para grupo, las o que, que personas era a con capacidade discapacidad en el jurídica e ia grupo, informando explicábamos lo que era la a capacidad elas o que, jurídica que y é la tomar informábamos decisão lo que juntamente com era tomar apoio, decisiones explicar junto que con un elas apoyo, le podem ter a sua explicábamos capacidade em que ellas ter pueden o seu tener su próprio capacidad, documento, tener su propio em poder documento, se casar, porque poder é casarse, previsto na LBI, porque na Lei está de Defesa previsto de en la Inclusão, LPI, en la ley de aqui, que é a inclusión, lei que aquí, assegura que nós es la temos ley que esse asegura, direito, que garantiza que ok? tenemos Então a gente foi derechos. informando todo esse Entonces, grupo. fuimos E formando aí, ese grupo y ahí, juntamente com a Mônica, junto con que Mónica, estava comigo que nesse estaba projeto, conmigo en ese ela me chamou proyecto, para ser o ella me facilitador desse llamó grupo. para facilitar ese grupo. E ali, tudo que eu Y aprendi, entonces todo lo que observando aprendí, a Mônica, observando a Mónica, meio que sendo o apoio dos siendo un autodefensores, poco el tudo apoyo que de eu los aprendi com autogestores, ela, eu todo lo que comecei a aprendí con praticar ella, nesse grupo. lo empecé a practicar en A ese forma que ela grupo. conduzia, La forma en que a ella forma dirigía el que ela grupo, la forma estimulava en que ella e a forma que estimulaba ela y preparava en la os que ella materiais preparaba los acessíveis para materiales esse grupo. accesibles para el Então, eu grupo. comecei a aprender com Entonces ela empecé e aprendiendo con colocar em ella y prática a colocarlo en aquilo que eu práctica observaba todo aquello que nela yo na autodefensoria. observaba que ella hacía Então, en la autogestión. o que, que eu comecei Y lo que a yo perceber nesse empecé grupo? a darme cuenta entonces Que, en ese assim grupo como fue um que, grupo de autodefensores así, igual que el grupo daqui de do Instituto Olhar autogestores Diferente, há del pessoas que cada instituto, pessoa tem o seu que, processo que e cada você persona aprende tiene ali su no seu tempo. proceso, que aprende a su Algumas vão aprender mais tiempo. rápido, outras um Algunas pouco aprenden más rápido, mais devagar, mas cada um no otras seu un poco más tempo. despacio, Então eu cada una a comecei a su perceber que tiempo. no Y grupo empecé a darme cuenta que en tinha ese grupo, pessoas com deficiência, cada um no seu que tempo. las personas con Então, discapacidad tienen para cada una a su uns, a tiempo. gente adaptava um pouco o Para material, unos, para entonces outros não. adaptábamos un poco el material, Então, para no final, otros, todo otras mundo aprendia personas a trabalhar no. junto, Y al final todos ok? aprendíamos juntos, Então, essa todas era a forma aprendíamos que eu juntas. percebia. Y esa es la forma en que
yo E ali fui eu dándome fui cuenta de lo que expondo toda a ocurría. minha Y experiência. entonces fui Eu colocando peguei ahí até toda mi alguns experiencia. papéis aqui Incluso de cogí aquí anotação. unos Eu papeles, mis anotei para não notas, esquecer nenhuma para experiência no que eu olvidar comecei a ninguna adquirir experiencia como de las líder, que empecé como a adquirir facilitador como desse facilitador, como grupo, líder de ese ok? grupo, ¿ok? E aí eu fui compreendendo Y entonces fui cada um tinha o seu tempo, o empecé seu a entender que processo cada de persona tiene su tiempo, su aprendizagem, proceso de ok? aprendizaje. E então foi Y, mais ou menos que eu comecei y a ahí expressar, a empecé colocar em prática a esse colocar en lado, onde práctica eu observava a ese Mônica lado donde yo e observaba a Mónica passava para esse grupo, y lo pasaba ok? para ese Na questão grupo, de en esa preparar cuestión de materiais preparar acessíveis, material de accesibles, conduzir o grupo, de dirigir entender el e grupo, respeitar de o entender y ambiente respetar e los o tempo de cada límites y los ok? tiempos de cada E persona, ¿ok? pode passar para mí, por Y, favor? por favor, puedes pasar, Esse projeto próxima. durou para uns 2 Ese anos, proyecto ok? duró unos 2 años. E foi daí Y que, entonces, a quando partir de eu voltei ahí, novamente para a cuando de autogestão, nuevo volví para la foi aonde eu autogestión, comecei eh, do projeto, empecé, desse projeto, desde eu ese comecei proyecto, a expor as minhas empecé a experiências em exponer mis prática no experiencias, grupo dos a colocarlas en autogestores. práctica en el grupo de autogestores. E, mais uma vez, eu Y comecei a una vez perceber más, o grupo novamente. empecé Eu a percebi percibir cómo todos era el o seu grupo processo de nuevo, que de cada persona tiene estratégico, su proceso, su ok? tiempo. E Ok. aí, Y fui entonces adaptando os materiais, fui adaptando los aprendi com materiales com a Mônica em como tornar os y materiais em fui linguagem simples, tratando ok? de tornar ese Entendendo material cada processo. sencillo, entendiendo E cada o mais proceso. interessante Y lo más que interesante foi daí que eu comecei a fue que resolver entonces empecé a conflitos resolver no grupo. Por exemplo, conflictos en el aconteceu grupo. uma Por certa ejemplo, discussão no grupo. hubo una Uma discusión en el pessoa grupo, una não entendeu persona que no o processo da entendía el outra, proceso de e la aí teve otra. uma briga, uma Y discussão. entonces hubo una especie de Então, pelea, una antes de discusión. acontecer Entonces, uma antes de discussão, que uma discórdia ocurriese no una grupo, eu já discusión en el grupo, conseguia yo perceber ya cada me daba perfil cuenta de cada e perfil conseguia identificar y quando ia más o menos acontecer a conseguía discussão. identificar cuándo iba a ocurrir una Então, discusión. o que que eu Y fazia? entonces Eu lo que já hacía, antecipava yo ya essas me discussões. anticipaba a esas Então, eu já discusiones pegava e y conversava e já ya mediava. cogía, ya Eu acho conversaba y que ya uma das mediaba con esas características de um personas. líder Entonces é yo creo que las observar a primeira características de un pessoa, líder como eu es disse, primero a minha observar referência. a las personas, Eu en primer lugar a observei la a referencia, a forma que ela Mónica, mi conduzia o referencia, grupo, então observé eu cómo ella aprendi com conducía el ela e grupo, fui aprendí con reforçando cada ella vez mais. y yo fui E aí reforzándome en depois eso cada vez eu más. comecei a Y perceber, eu comecei entonces a desenvolver o meu lado empecé a de líder, desarrollar mi lado aonde de líder, eu en el percebia cual e yo sabia de cada notaba, perfil de cada pessoa percibía conduzido cosas, el ali perfil de e las conseguia personas resolver y conflitos. conseguía Claro resolver, que solucionar conflictos. às vezes vai A acontecer veces, problemas um claro que a pouco veces maiores, um ocurren pouco mais problemas graves. mayores, Então, o que que eu más fazia? graves. Eu Entonces, lo que encaminhava hacía essa yo, situação para um encaminaba esa psicólogo, situación para que o para un psicólogo conseguisse psicólogo ajudar para a que resolver essas consiguiese, questões. para que él Claro ayudase que a a Mônica solucionar esas também cuestiones. También hablaba orientava con Mónica y o Mónica grupo también orientaba al para o grupo. psicólogo ou para a Mônica resolver También lo dirigía essas hacia questões, un ok? psicólogo. Mas eu já conseguia Pero antever muchas uma veces yo ya situação que anticipaba poderia causar, situaciones que podrían atrapalhar ali o causar, processo da que podían reunião, entorpecer el da proceso de la autogestão, reunión, de la ok? autogestión. ¿De E acuerdo? aí vocês estão acompanhando. Y Olha que aquí interessante. podéis verlo, Nesta podéis foto, vocês acompañar. não estão vendo En a Mônica. esta foto no podéis ver a Olha que Mónica, no se interessante. ve, pero mirad Vocês qué estão vendo, eu estou interesante. ali bem no Yo cantinho, estoy ahí bien junto com um grupo en una em roda. esquinita, junto con el grupo, E en una rueda, en un depois, círculo, na y segunda después, foto, en la abaixo segunda do grupo que está foto, em roda, además eu estou después del mostrando o grupo que pessoal está en onde eu círculo, levei o estoy pessoal para a mostrando, defensoria, yo llevé a las no setor onde eu trabalho, personas a ese e sector en comecei a el que mostrar cada trabajo y funcionário que empecé trabalha a comigo, mostrar para eles cada entenderem funcionario, cada de trabajador que onde está está vindo, conmigo, para que da onde eu entendiesen trabalho. de dónde yo E venía, aqui en é o dónde final da trabajaba. reunião da Y primeira aquí al foto, o final final da reunião da primeira foto, ou es el seja, final de la todo mundo reunión. participou, Es todo decir, todo mundo el mundo sabe aonde que é participó, o setor que o Rony trabalha, todo el mundo e sabía todo mundo dónde yo sai feliz porque trabajaba, todo mundo participou. Todo todo el mundo mundo deu a acabó sua feliz, opinião, da porque sua todo el mundo forma, do participó, seu todo el ritmo, mundo opinó. compreendendo o outro, Y todo el ninguém mundo atropela o outro, intentando todo mundo comprender se al respeita, otro, todo el mundo ok? Isso que é o interessante. respetándose. Y eso es lo E na interesante. primeira foto
foto que eu estou em Y en la forma de primera escola, foto, en esa eu en não estou círculo, em destaque. yo Eu no não estou em estoy pé. de pie, Eu não estou em apresentação de yo no estoy en professor. una Eu presentación não como un estou em uma profesor, posição de no estoy en palestrante. una Eu estou posición na de dar rua. una charla, Eu yo estou estoy en el aprendendo com os círculo, autodefensores. aprendiendo Eu, con los eu autogestores. ensino, eu Yo exponho enseño, a expongo, minha experiência, os presento mi autodefensores experiencia expõem a experiência y los deles autogestores e a gente enseñan se su une experiencia y entre e todos um nos aprende com o unimos outro, y unos aprendemos con ok? otros. É uma linha de troca, ¿Ok? ok? Hay un Até porque intercambio, quando a gente se incluso coloca porque cuando nesse nos lugar colocamos en ese de lugar professor, de de palestrante, a gente está profesor, ensinando, de quien da una charla, de não é quien verdade? enseña, E ¿cierto? aqui, quando eu terminar Aquí, a minha apresentação, cuando todas yo as termino pessoas mi que podem presentación, compartilhar também as suas todas pueden experiências. E aí, compartir com a sus experiência de experiencias vocês, y eu con vou aprender. vuestra E com as experiencia yo experiências, aprendo. vocês vão Y con la aprender, é mía, uma troca, ok? vosotros aprendéis. Ok? Entonces hay un A intercambio. pessoa que está La conduzindo o grupo é a persona pessoa que que tem o conduce el grupo, que espírito dirige, de que tiene el líder, ela espíritu nunca de está líder, acima da nunca pessoa, está por encima de ok? las Ela otras aprende junto personas. com a pessoa. Ela tem que ter a Está al humildade lado. de Tiene que compreender tener que la toda humildad para pessoa com comprender que deficiência todas las intelectual, ela personas também con pode discapacidad passar intelectual también questões pueden importantes. pasar, Porque como que é na enseñar sociedade? cuestiones Como que é como o importantes. mundo lá ¿Cómo? fora? Porque, Como que é ¿cómo a es el história da mundo pessoa com exterior? ¿Cómo es deficiência? la historia de A la persona história con da pessoa com discapacidad? deficiência, a gente La sabe que historia de la depois que persona a con história, discapacidad a es nossa que história, sabemos que nunca toda acreditaram na nossa toda nuestra capacidade historia, de nunca compreender o creyeron en conteúdo. nuestra capacidad de entender el Nunca contenido. acreditaram que a Nunca gente seria creyeron capaz de que resolver um problema, nosotros seríamos capaces de ok? solucionar un problema. Nunca ¿Ok? tiveram, Nunca, nunca acreditaram nunca no nosso creyeron, no potencial, creían en nuestro potencial. no nosso potencial. E isso refletiu Y esto se primeiramente nas nossas refleja, casas, se reflejó quando primero en nuestras quando a casas. família não tinha Por informação, ejemplo, cuando o que que fazia? la familia no tenían Colocava a gente información, isolado, não ¿qué es deixava lo a que gente hacían con discutir problemas da nosotros? família, Nos colocaban ok? aislados, nos aislaban de los E a problemas de la gente familia. pensava que era Y, por questão da nossa idade, y mas aí depois creíamos quando a que gente era por cresce, cuestión de nuestra a edad, gente pero después percebe que é crecíamos y aquela nos questão da dábamos família não foi cuenta que esa orientada de cuestión entender que que la muitas familia vezes no nós priorizaba somos eternas crianças de e que a gente se entender que no coloca num éramos problema familiar, eternos niños, ok? niñas y que no E aí éramos depois a un família vai problema. sendo estimulada e vai compreendendo a Ent- gente. Entonces, Isso conforme las vai familias eran nos estimuladas, iban afetando durante toda a vida. entendiéndonos. Na escola, Eso nos quando a afectó gente não é durante toda la chamado vida en la para escuela, participar cuando de no uma nos prova em llamaban grupo, de um para trabalho em estar en grupo, algún trabajo en grupo, para ok? No participar trabalho, en quando un trabajo, o líder ou o o nosso chefe não acredita nas cuando nossas cuando un potencialidades, jefe, un líder no ok? cree en nuestra E aí, potencialidad. nesse grupo, Y onde a ahí, Mônica conduzia, en ese conduzia grupo junto que com outras Mónica ela dirigía conduzia, junto todo con mundo nosotros, certinho, todo estábamos mundo todas tem experiências juntos, para trocar juntas, e todos todos se teníamos respeitam e todo mundo experiencias pode para entregar e todo intercambiar, mundo sai todas feliz. las personas se Tá todo mundo em respetan roda na y primeira todas foto. salen Eu estou felices, explicando de todas onde que eu venho, estamos porque todo mundo en tem direito de círculo, saber de onde que eu trabalho, de onde que eu todo el venho, mundo por que sabe y que tiene eu derecho a saber de estou dónde nesse vengo, dónde representante. trabajo. E no final da reunião, Y al todo final mundo de la sai feliz e reunión, satisfeito. todo el Porque mundo sale feliz, para a está pessoa com satisfecho, deficiência porque para la persona con intelectual, discapacidad dar a intelectual, sua opinião é poder muito expresar su satisfatório. opinión es muy Para a pessoa com satisfactorio. deficiência intelectual, Para la persona con saber discapacidad que a pessoa que está do intelectual, outro lado saber respeita que o la tempo persona que al ela otro tem lado e não vai respeta tu atravessar, tiempo de hablar, respeta tu é tiempo muito y no se va a importante, atravesar. como a Eso es gente já muy sabe, importante. não é Eso ya lo verdade? sabemos, ¿no es E verdad? aí ela se sente também Y uma pessoa que en esa pode cuestión también se expor as suas opiniões. siente Eu estou aqui, como una persona eu que não sou puede expresar uma sus eterna opiniones. criança, Estoy aquí, no eu soy entendo una assuntos niña, un niño para importantes, eu me siempre. interesso Entiendo las cosas importantes, tengo interés pelos assuntos que podem en los asuntos levar a pessoa com que deficiência pueden llevar a intelectual las a personas con tornar discapacidad um país melhor, uma intelectual sociedade a melhor. Então, ela é volver importante, a tornar a la tem sociedad seu un lugar lugar de mejor, importância, el país un lugar ok? mejor, Assim como y eu, que que esa era uma persona tiene pessoa su com deficiência importancia. intelectual, quando eu entrei Y cuando, e poderia falar dos cuando meus yo autodefensores, entré eu me y podría hablar de senti los muito autogestores del grupo, confortável. yo me Eu sentí muy falei, aqui eu posso cómodo. ser respeitado. Yo Aqui puedo é um ser espaço de respetado, fala. pensé. Eu Aquí es un consigo, é um espacio para espaço hablar, seguro, es ok? un espacio seguro. Então foi daí que eu comecei Y a perceber ahí, essas cuando questões. empecé a darme E aí cuenta eu de esas aprendi e cuestiones, entonces compartilhei. E aprendí depois eu fui y desenvolvendo compartí.
o Y meu ahí lado fui de liderança, desarrollando ese o meu lado, meu ese mi lado lado onde de eu líder, un identifico lado en el que os problemas identifico do los grupo problemas e del consigo grupo, mediar, consigo consigo resolver mediar, juntamente com o consigo grupo, ou solucionar eu junto con el devolvo grupo, para o o próprio grupo, puedo ok? devolverlo, incluso Às vezes eu pasándolo para devolvo el para o propio grupo. grupo. A Às veces lo vezes uma devuelvo al pessoa grupo. A que está veces una participando ali da persona que autodefensoria chega para está mim e fala: participando de la Rony, está autogestión llega y me acontecendo dice, isso e Ronnie, isso está no grupo. aconteciendo E esto a y gente esto en el devolve para a grupo. pessoa com Y a deficiência. veces A se gente lo fala assim: devolvemos a esa persona, le você não decimos, pode resolver? y no, esto no lo puedes Ou resolver só o tú, Rony pode resolver? o solo yo Ou puedo só a hacerlo, Mônica pode o resolver? solo Ou só a Mónica psicóloga puede pode resolver? hacerlo, o Você não solo consegue la resolver? Você psicóloga não tem a puede. sua Tú autonomia? no puedes solucionarlo, tú no tienes tu Você autonomía, não é uma pessoa com deficiência que tem a sua independência? tú no Você eres mesmo una persona pode con pegar discapacidad e pero que tiene conversar su com o seu independencia. parceiro ali Tú e misma, resolver tú mismo essas puedes questões? ir Você tem y capacidade conversar con con e tu assim amigo, con fica tu um colega. ambiente Puedes amistoso, ir y fica solucionarlo, um tienes ambiente tranquilo capacidad. Y de se entonces trabalhar, queda este ambiente ok? Porque a gente tranquilo devolve para a trabajar. potencialidade para a pessoa, Porque ok? le devolvemos A esa sua autonomia, potencialidad fazendo ela a la se persona, le damos su enxergar autonomía, como se la uma pessoa que devolvemos. tem Ella se vuelve autonomia. a Eu mirar posso resolver esses como una persona con conflitos. autonomía. Yo Necessariamente eu não puedo preciso ficar falando com o solucionar Rony, com a conflictos. Mônica ou com No o necesariamente psicólogo. necesito hablar con Eu la posso psicóloga, con resolver com meus Mónica. amigos Yo puedo essas resolver con mis questões, amigos estas ok? cuestiones. ¿Ok? Pode passar para mim, por favor? Próxima, por favor. Na autodefensoria, En la autogestión, quando eu fui chamado cuando me para o setor de llamaron advocacy, o setor de para el advocacy, sector de advocacy advocacy, significa de- um grupo que se que preocupa por significa un causa, um grupo setor que onde se eu trabalho preocupa por una especificamente, causa. En el sector que en el que yo defende trabajo, garante os direitos das pessoas com específicamente, deficiência intelectual e pessoas defendemos el derecho de las deficientes e personas con doenças discapacidad raras, ok? en diversas áreas. Então, advocacy significa Y um entonces, grupo que se preocupa com uma advocacy causa. Aí significa fora un seria grupo advocacy, que se preocupa ok? por una causa. Dentro do setor que eu Dentro vim del de sector, advocacy, surgiu dentro de este projeto, sector, porque surgió un no setor que eu proyecto, trabalho, a gente porque en desenvolve el vários que projetos. en el sector que yo trabajo Ali surgiu desarrollamos um varios projeto proyectos. chamado Y Os entonces surgió un Direitos proyecto das Pessoas com Deficiência Intelectual. E ali a gente pegou llamado, pessoas com deficiência que he estavam tendo perdido seu un poco la primeiro acesso señal. ao Instituto João Clemente, ali na área de inclusão, e a gente criou um projeto com esse pessoal. E ali a gente começou a falar sobre os direitos, vários Ahí direitos. Gente, vocês empezamos a hablar sabiam sobre los que, derechos. vamos supor aqui, vou simular. Gente, vocês sabiam Eh, que nós, Aquí un pessoas com simulacro, deficiência digamos. intelectual, temos direito ¿Sabíais que ao las personas voto, con de discapacidad votar? intelectual E aí no a tienen pergunta era derecho al assim, e eles voto? devolviam para a gente. Y la Ah, pregunta Rony, era, quer dizer que a gente pode ter o título ah, de Ronnie, eleitor? entonces Sim, podemos você tener pode nuestro ter o título de título de eleitor, elector. ok? Ah, sí, podéis Ah, que tenerlo. Las interessante, personas no então para sabían que eu podían escolher votar. um candidato, eu tenho que obedecer a minha mãe ou meu pai? E aí eu tenho que votar só no eleitor que meus pais disseram para eu votar? Ou eu posso escolher um eleitor que eu gostei e que vai beneficiar os direitos das pessoas com ¿Puedo ser deficiência? libre para E a gente elegir a alguien foi que ayuda a las jogando. personas con discapacidad? Ah, então quer dizer que eu tenho o direito de se Entonces casar? significa Aonde que que está dizendo que yo eu me tenho puedo direito? casar E a gente también. foi compartilhando os direitos com as Entonces pessoas empezamos a com deficiência compartir esos intelectual. Foi o derechos primeiro para que contato las ali personas con com o Instituto discapacidad João Clemente através sepan desse projeto. los Ok? derechos a través de E este aí o que proyecto. aconteceu? ¿Y qué ocurrió entonces? Desde o projeto Rompendo Paradigmas, De este desde a proyecto, Rompiendo autodefensoria, o que eu Paradigmas, fiz? ¿qué Eu hice? comecei a colocar as minhas experiências nesse grupo. Empecé a compartir Criar mis experiencias conflitos, con este ok? grupo Perceber y ponerlas en aonde eu poderia práctica, adaptar um mediando material, conflictos, ok? Para viendo cada cómo um. podría adaptar el Respeitar material ad hoc para o cada momento de uno. cada um de fala, o tempo También de fala, respetar el momento y focar los a tiempos de habla responsabilidade de do cada grupo. Vocês uno. conseguem resolver, Trabajar las ok? Eu responsabilidades não de preciso cada ficar grupo resolvendo todos os assuntos. Vocês são pessoas com deficiência adultos, vocês podem resolver por para vocês que mesmos ellos e deixar entendiesen os que outros eran resolverem as personas questões, adultas y que ok? podían E ali a gente preparava hacerse materiais, cargo etc. de sus Tudo trabajos. para que eles Preparábamos juntos conseguissem los entender materiales os seus direitos. para que ellos pudiesen entender sus Enfim, capacidades y sus derechos también. depois de um certo tempo, eu fiz Después uma de un tiempo, pergunta direcionada a esse grupo. Eu hice una perguntei pregunta a para este grupo. eles Les pregunté se quais eram os lugares que eles gostavam
de passear, ¿En qué de dar uma lugares volta, les de gustaría aproveitar em São Paulo. pasearse? E aí En cada São um foi Paulo. falando, eu gosto de parque. Y Outros empezarán a falaram, eu decir, gosto de bueno, ir a para mí a me gustan más igreja, los parques, a mí me eu gustan gosto de más ir no las shopping. iglesias, a mí E aí me foi se gusta pasear en el repetindo. shopping. Parques, Entonces yo vi igreja los e sitios que se iban shopping. repitiendo. Shopping, Parece ser uma iglesia, coisa simples. parques. Parques, igrejas e shopping. Parece ser uma coisa simples. Parece Só algo que aí eu sencillo, percebi ¿no? Pero que a maioria ali do grupo não ia para outros lugares da sociedade. lo que yo me di cuenta es que Eles não no iam para iban a otros museu, sitios de la não ciudad, ia para no exposição, visitaban museos não ni conhecia os espaços dos exposiciones, direitos, no só ia conocían para otros os mesmos espacios, lugares. siempre Tinha visitaban los alguns que mismos só iam para a sitios. igreja. Algunos solo Tinha visitaban las alguns que iglesias, só ia para o parque. otros solo Não los conhecia a parques, cidade de São no Paulo. conocían E na la cidade ciudad de de São San Paulo, Paulo. não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de vir aqui para o No sé Brasil, si conocéis San mas aqui em Paulo São y Paulo Brasil, pero aquí en é San uma Paulo metrópole que tem muitas coisas. hay Tem tantas cinema de cosas. graça, tem Hay teatro de cine graça, gratuito, tem exposição teatro de graça, gratuito, ok? Tem exposiciones muitas gratuitas coisas también. onde nós, pessoas com deficiência por direito, às vezes a gente não Muchas paga para cosas entrar nesses lugares, muy ok? fáciles E de aí eu percebi acceder. isso. Entonces E entendí, daí, deste me di projeto, cuenta de esto. eu pensei em fazer outro projeto. Y por eso pensé E o outro en crear projeto que otro surgiu em minha proyecto mente, eu a raíz de este. Perdón, hemos perdido la conexión. ¿Se escucha con muchos cortes? No podemos traducir, se escucha con muchos cortes, lo siento. No estamos escuchando bien. ¿Hemos dejado de escuchar? Creo que sí, creo que hemos perdido a Ronnie un momento. Entonces, Ronnie, si tú nos puedes oír. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Ronnie. Estou ouvindo. Estoy No, no, escuchando, sí. ahora, Oi? ahora sí, ¿Puedo? creo que te hemos Vale. recuperado. Bueno, vale. Voltou. ¿Puedo volver? Voltou? Sí, ahora sí. Perfeito. Perfeito. Vou continuar. Muy bien, voy a Perfeito, seguir. gente. E aí, eu elaborei outro projeto Entonces creé un e otro passei para a proyecto. Mônica e junto com a equipe do Advocacy a gente foi escrevendo Y esse junto projeto. con Mónica y Que é el o equipo projeto de assim, Advocacy empezamos a fazer crear com que este as proyecto, pessoas que com es deficiência intelectual hacer que tenham las acesso a personas outros con espaços discapacidad puedan de São conocer otros Paulo, espacios da de sociedade. São Paulo, Conhecesse museus, conhecesse museos, outros lugares. otros E mais lugares do que isso, ver interesantes. se esses Y lugares también têm acessibilidade em prol das pessoas com deficiência. ver si estos Ok? Porque muitas sitios das tienen vezes accesibilidad para as las pessoas com personas con deficiência vão para esses discapacidad. lugares e a gente não consegue entender o que está escrito ali numa placa de um Porque muchas museu, veces alguma al visitar estos informação, sitios, se tem de las fato personas con acessibilidade. discapacidad no pueden leer E las aí a señales, gente por criou ejemplo. esse Entonces, projeto lo que hicimos fue com crear este tudo, com muita proyecto força, con fomos com mucho as pessoas com dinamismo, con muchas deficiência ganas, do Instituto Geo Clemente e com os autos defensivos junto con las personas con também deficiencia del em Instituto vários Juan espaços da Clemente, sociedade. Vimos quais eram os lugares que tinham acessibilidade ou não. para ver cuáles eran los E lugares aí, o con que que no accesibilidad final o a gente no. fez? A gente entregou uma carta para a Secretaria Municipal de Entonces, Pessoas com elaboramos una Deficiência. carta A que gente escreveu uma entregamos carta a una secretaria del e entregamos para ayuntamiento. ela, porque é uma pessoa responsável Al final es de una tornar persona, es os la espaços de São persona Paulo mais acessíveis responsable para as de pessoas hacer com deficiência. accesibles E los nessa carta a lugares gente escreveu: de São seria muito Paulo. importante que esses Y en esta lugares tivessem uso de carta linguagem simples, que le tivesse pedimos acessibilidade para nós, pessoas com deficiência para que intelectual, estos pessoas lugares estuviesen espectroautistas. A gente foi adaptados a las mostrando para personas con ela esses discapacidad. programas. Y le No enseñamos final desse projeto, foi todo tão lo que había que marcante, hacer. foi tão Entonces, importante, el e vou resultado falar aqui fue para tan vocês impactante por que para que foi tão todos importante, que a gente ganhou um prêmio que desse nos dieron un projeto. premio por este A gente fomos proyecto. premiados com Nos esse projeto. premiaron por hacer este E no proyecto. final desse projeto, mais do que um prêmio, Y al final é a gratificação, é a devolutiva de a gente ouvir das pessoas com deficiência que a fue gente tan formou, gratificante de escuchar de las Rony, eu personas não con sabia que eu discapacidad poderia ter um título de eleitor. Isso, lo felices que aliás, estaban isso aqui por é outro tener un projeto título dos direitos. de Mas lector. no projeto de visitar a cidade chamava Minha Cidade, próxima parada, Minha Cidade contra a Diversidade. Nesse Este projeto que a proyecto se gente llamaba criou, Mi Ciudad
Próxima o prêmio, parada, a gente ouvia deles. mi Eu capacidad. nunca frequentei esse lugar, Rony. Eu só ia para a igreja, eu só ia para parque, eu só ia para Y shopping. nosotros Eu pudimos ver nunca fui num cómo museu, las eu personas nunca con fui nesses discapacidad espaços estaban direitos. tan E o contentas mais por haber legal, Rony, que ido a agora sitios eu diferentes, percebi que não aparte tinha acessibilidade de para ir al nós, eu não queria que parque, ficasse al secretária. Olha que shopping, a las legal. iglesias. E a gente Estaban ouvia tan isso. felices de E encontrar logo depois, otros quando encerrou o sitios. projeto, a gente via fotos dessas pessoas com deficiência que a Y gente nos formou mandaban nos fotos de ellos en lugares que a estos gente visitou. sitios. Então foi muito transformador. Muito Fue un proyecto transformador. muy transformador, muy Então, gratificante. uma das características de um líder é perceber, Dios, Una ter a de las características de un sensibilidade, líder es ter a entender, sensibilidade de entender percibir, o que tener la está sensibilidad faltando para ali. entender qué es que falta E por que aquí. as pessoas com deficiência não estão frequentando esses lugares? É perceber o problema, Entender ok? la Captar raíz de este e achar problema soluções. y encontrar una E achar solución o soluções soluciones juntamente com o grupo. junto con el grupo. Olha aí, o que que a gente pode fazer? Tanto ¿Qué que na podemos construção do hacer? projeto, a gente perguntou para o grupo, o que que vocês acham também, gente, de Le avaliar preguntamos se al ese grupo, lugar tem acessibilidade ou não? E vamos eles a ver si este concordaram, lugar vamos junto. es asequible o Então no. foi uma troca. Entonces aquí hubo un Então trabajo en foi conjunto, un muito intercambio de maravilhoso. ideas y fue maravilloso Então, um dos aspectos trabajar do líder juntos. é identificar o problema Una de las e achar características del líder es soluções, ok? identificar el problema y encontrar las E olha que soluciones. interessante nessa foto. Mirad Eu esta estou foto, em qué grupo, interesante. com esse grupo maior, Estamos trabajando e en do grupo lado tem eu juntamente com uma y pessoa al lado derecho com estoy yo deficiência trabajando con una persona con intelectual. discapacidad intelectual. Dentro desse grupo aqui, ela En estava este tendo grupo um pouquinho aquí de dificuldade, vemos que esta ok? persona está Mas teniendo ali eu me alguna esforcei em dificultad. conteúdo com ela Entonces, separado. yo lo que hice Depois, fue quando eu trabajar con reforcei o ella conteúdo com a ela nivel separado, ela voltou para individual a para roda reforzar los e contenidos y entendeu todo o después de processo. hacerlo, esta E persona colocou volvió ela al grupo novamente. y ya empezó a entender mucho Necessariamente, eu mejor precisei tirar ela da todo sala, este proceso. ok? Isso também é uma habilidade de líder, Eso ok? también es ser líder, Quando es a una gente deixa o grupo ali envolver, competencia pode de los tirar uma pessoa líderes, dali, que es sentar com ela saber diretamente cuándo e hace explicar o falta conteúdo de trabajar uma con alguien forma de forma que ela individual consiga para compreender, que pueda después ok? Que é trabajar mais mejor facilita dentro ela del conseguir grupo. ver no modo mais concreto. E depois ela voltou para a roda e conseguiu entender toda a roda. Foi maravilhoso isso. Fue maravilloso. E até hoje eu continuo nessa repetição. E tem Y dado yo muito sigo certo. haciendo este Ok? tipo de Pode continuar trabajo para mim, porque por favor? funciona muy bien. Otra Posso usar isso aqui, diapositiva. por favor? Vocês estão conseguindo me entender, gente? ¿Me entendéis Ok. bien? Bien. Estão conseguindo? Me dá um joinha, faz assim, ó, com a mão. Sim? ¿Me podéis hacer una señal con la mano? ¿Me entendéis Perfeito. bien? ¿Vale? Un ok con la mano y ya está. Eu acredito Yo creo que que também para que a pessoa com deficiência intelectual para que la persona con ela discapacidad seja intelectual ali, as pessoas conseguem olhar para ela e ver ela como um líder, é quando dá sea espaços vista para como ela, un ok? líder, hay que Quando darle un protagoniza espacio ela, é o que a para gente ello. acredita aqui. Quando Ella nos tiene que protagoniza, na sentirse verdade, quando dão espaço para a protagonista. gente de fala. E aí, quando dão espaço para a gente de fala, Entonces, e a gente cuando pode ver isso. dan ese espacio, Quando eu esto es estiver lo que numa ocurre. participação em Nova York, na minha primeira foto, Aquí quando eu estamos falei en da Nueva 16ª York. conferência, Estoy en falando la sobre o 16ª uso da linguagem simples sexta e conferencia sobre a audição sobre el percebida, uso eu del exerci o lenguaje meu papel de sencillo. liderança. Eu pensei Aquí em yo tema, dividi pensé com a en minha un tema equipe, e minha equipe me apoiou, que pudiera mas no compartir con mi final fui eu equipo. que falei El ali, equipo sí que me dei ayudó, me o apoyó, pero apoio al final yo necessário Tuve tuve el aquí un rol apoyo más de líder, para más uma pessoa com visible deficiência. en esta porque no conferencia. necesitamos estar que todo el tiempo con solicitou la o persona apoio, con discapacidad. ok? A pessoa solicitou o apoio. O apoio, ele pode estar junto, construindo nos materiais, Las personas no juntamente necesitan ali, siempre ese elaborando os apoyo. slides, Podemos estar a a veces apresentação. juntos, Mas elaborando la depois que a pessoa presentación, com elaborando el deficiência material, pero que é después esa protagonista, ela persona con fala por ela deficiencia mesma, es protagonista. ok? Ella habla por sí E o misma. apoio fica ali, observando Entonces, y el quando a apoyo pessoa en com deficiência ese precisar, ok? tiempo queda E ahí ali observando para eu cuando la tive persona con o meu discapacidad lo espaço onde eu necesite. consegui me Y entonces expressar ahí tuvimos un espacio en el que ter a conseguí sensação de conversação. expresarme
en tener esa sensación de lo que representa ser un líder, representando al instituto por primera vez en la ONU. En esa conferencia por primera vez hablé, fue tan importante sobre el uso, sobre el grupo de los autogestores y sobre... Y después en Nueva Delhi también, pero aún no lo evalué, pero creo que fue que fui la primera persona que con discapacidad que no tiene la fisionomía, que no tengo ese aspecto. No estoy muy seguro, necesito evaluarlo, pero creo que en India fue la primera persona con discapacidad no aparente, oculta, y que habló ahí. Entonces fue un espacio muy importante para hablar sobre participación política, precisamente, de la participación de las personas en los consejos, de los espacios políticos. Entonces estábamos ahí liderando esa presentación. ¿Ok? Y por fin, obviamente, tuve la oportunidad de hablar, de dar una charla en Sharjah, donde la cual elaboré con mis apoyos y hablé al respecto sobre la capacidad jurídica y eso que compartí un poco con vosotros aquí y sobre la educación inclusiva. Entonces, hablé sobre todo eso, ¿no? Sobre educación inclusiva. Al final, todo se elaboró en conjunto, pero yo fui el protagonista. Entonces, fue una alegría y estoy muy emocionado por haber podido compartir esto con todas y todas vosotras. ¿Puedes pasar al próximo, por favor? Sí, perfecto. No sé si os habéis dado cuenta que al principio, en el inicio, ahí en la portada, cuando coloqué el tema de lideranza y las imágenes que coloqué, está representado por estas imágenes aquí. Un grupo en discusión en círculo. Entonces, debajo coloqué una foto de esas representaciones. Un grupo en círculo y un grupo feliz porque todo el mundo contribuyó. Cuando estuve en Dubái, en esa conferencia donde hablé al respecto de los desafíos de la educación inclusiva, junto con mi jefe de sector, Luciana, y también hablé al respecto de la capacidad jurídica, de los desafíos de la capacidad jurídica que enfrentamos aquí aún en Brasil. Y creo que por ahí, por todo el mundo, me vino una frase a mi mente, en la que pensé, que representa muy bien lo que es ser un líder, un verdadero apoyo. Y entonces yo pensé esta frase: el verdadero líder potencializa al apoyado, a la apoyada. No se autopotencia. Una vez más, el verdadero líder potencia a la persona apoyada y no a sí misma. A sí mismo. ¿Ok? Por tanto, cuando estamos como apoyo, como líderes, las personas con discapacidad conseguimos identificar cuándo el apoyo o cuando ese líder nos supera. Percibimos, tenemos la sensibilidad para percibir cuándo un líder, una líder, cuando roba nuestro espacio de participación. Percibimos cuando un líder, cuando coge y nos usa para se autofomentar, para potenciarse a sí mismo. Yo hice una cosa ahí para Ronnie, pero no dividió la tarea, hizo toda la tarea solo. Y dice que ayudó con mi potencia, pero solo se usó para su propio beneficio. Y es muy difícil para nosotras, las personas con discapacidad, hablar y descargar, ¿no? En relación a esto. Es muy difícil para las personas con discapacidad
decirle a una persona que está tomando nuestro espacio, decirle que está robando nuestro protagonismo, que nos está robando nuestro espacio, porque para a nosotras, las personas con discapacidad, es muy difícil conseguir un empleo debido a la falta de inclusión en el mercado de trabajo. Entonces, cuando empezamos a pasar por esa violencia, porque esto es una forma de violencia, cuando un líder, un apoyador, empieza a sobrepasarnos, eso es un modo de violencia. Y no dialogamos, no hablamos con esa persona por miedo a perder el empleo, por miedo a no poder trabajar o por miedo a que no seamos comprendidos. Pero gracias a estas redes que nos ayudan a potenciarnos, gracias a los profesionales que nos ayudan, que nos dicen que somos capaces, y ahí empezamos a fortalecernos y empezamos a luchar contra ese falso apoyo. Al principio va a ser muy difícil que las personas entiendan eso. Muchas veces las personas nos van a mirar y decir, ¿de verdad? ¿Eso está pasando realmente? ¿De verdad esta persona está tomando tu lugar? Tú no estás aquí. Aquí en Brasil decimos que la persona está viajando, que está desconectada, ¿no? Tú no estás. A lo mejor es algo que está pasando en tu cabeza. ¿De verdad? ¿De verdad que esa persona no te está queriendo ayudar? Pero ¿cómo nos está ayudando esa persona cuando no nos pone junto para elaborar, por ejemplo, el material? Nosotras solo conseguimos entender a la persona con discapacidad cuando la oímos, cuando la escuchamos. Solo conseguimos hacer políticas públicas en torno a las personas con discapacidad cuando escuchamos a esas personas. No puedo aquí llegar a Dominique y decirle, vamos a una pizzería, y ahí yo llego y le digo, los dos vamos a comer pizza de calabresa, sin preguntarle a ella si le gusta la pizza de calabresa. Entonces, muchas veces la sociedad hace eso. Vamos a ofrecerle a la persona con discapacidad una pizza de pepperoni o de calabresa, pero no le pregunta a la persona con discapacidad qué es lo que le gusta, cuál es su visión. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo en relación a los proyectos, en relación a esas cuestiones de política pública? ¿O qué es lo que hace esa persona que está liderando, estimulando? Nunca pregunta si ese líder, esa persona, está realmente nos ayudando, nos empoderando, o nos está tapando, nos está cubriendo. Entonces, esa frase para mí tiene todo el sentido. Un verdadero líder ayuda a potenciar a la persona apoyada, pero no se autopotencia. Y eso lo viví en práctica. Solo para terminar mi presentación, en el grupo de autogestores, Mónica fue y miró hacia una persona con discapacidad, hacia otra persona, y les dijo, tú puedes participar de este proyecto y puedes liderarlo. Y después yo le dije al grupo de gestoría, y me volví hacia ese grupo de proyectos y les dije, ¿no podéis hacer esto solos? ¿No podéis vosotros dirigir esto? Vosotros tenéis el potencial. Y me decían, no podemos. Y yo les dije, sí, podéis. Yo puedo apoyaros. Yo puedo elaborar el material con vosotros, vosotras. Voy a intentar ayudar en esto, pero tú lo vas a hacer. Tú eres el protagonista. Y fue muy impactante. Personas con discapacidad intelectual,
ayudando, apoyando a otras personas también. En un espacio en el que solo existían personas, en el que solo existe la persona sin discapacidad, formando a personas con discapacidad. Ese era antes lo común, raramente se veía eso de personas con discapacidad formando a otras personas con discapacidad. Sí, el líder da voz, da espacio y fomentar que las personas con sus habilidades propias puedan hacerlo. Y mostrar para esas personas donde pueden mejorar, pueden ir por otros caminos, mirar qué ocurre si entra en conflicto y decir que puede llegar a donde quiera, donde antes no pensaba que podía llegar y decir, tú puedes, tú lo consigues, tú podrás y estamos aquí. Porque si uno cae, la otra persona se levanta porque estamos juntos. En fin, por favor, la última transparencia. Muchas gracias. Estoy muy contento por poder haber compartido estas experiencias con vosotros, vosotras, y estoy aquí para aprender con todos y todas vosotros de vuestras experiencias. Vale, muy bien. O vuestras experiencias. Estoy en una conferencia, estoy participando en una conferencia sobre el uso del lenguaje sencillo también aquí en Río de Janeiro, así que tengo mucho trabajo. Quiero que me digáis si os ha gustado, si tenéis alguna duda, si os puedo ayudar con más alguna información. Vale. A mí me ha gustado, la verdad. Ha sido una presentación muy buena, la verdad. Son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta tanto los autogestores como los líderes. Y la verdad que no se puede explicar mejor. Que todo lo que has expuesto es todo lo que es verdad, bueno, lo que tenemos que hacer como líderes, la verdad. Muchas gracias por tu presentación, Ronnie. Y sobre todo, qué bien que hablas. Enhorabuena. Fico muito feliz de vocês terem gostado da minha Oh, comunicação. me Muito hace muy obrigado, feliz Muito obrigado, que hayas gustado de mi presentación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, ¿de acuerdo? Esta actividad se llama Líderes en Acción. Nos servirá para pensar juntas y juntos sobre lo que significa ser una persona líder y sobre qué apoyos necesitamos para conseguirlo. Primero, os pedimos que penséis en una persona con discapacidad, que conozcáis y que consideréis una persona líder. Puede ser una persona de vuestro país o de otro lugar. Podéis pensar en alguien que trabaje, que forme parte de un grupo o que haya hecho algo importante por los derechos de las personas con discapacidad. Ahora pensad en por qué esa persona es un líder o una líder. Y quizás por qué ayuda a otras personas, porque defiende derechos, porque habla en público o porque participa en las decisiones de su organización. Después pensad también en qué apoyos ha recibido esa persona para conseguirlo. Por ejemplo, formación o talleres para aprender, materiales en lectura fácil, intérpretes o apoyos personales, tiempo para prepararse, confianza por parte de su grupo o su organización. Bueno, os daremos unos minutos para pensarlo con calma. Y después podéis escribir en el chat o levantar la mano para contarlo en voz alta. Mientras tanto, iremos apuntando las ideas más importantes
qué apoyos fueron útiles, qué aprendió la persona y qué la hace líder. Cuando terminemos, haremos un resumen entre todas y todos. Veremos que muchas personas pueden ser líderes si cuentan con apoyos y oportunidades. El liderazgo no es algo que una persona tenga sola. Se construye con ayuda, con confianza y con trabajo en equipo. Vamos a dar ahora 5 minutos para que cada persona pueda pensar en su respuesta. Gente, estou saindo aqui, tá bom? Tchau, tchau. Yo me voy yendo. Adiós. Hasta luego, Ronnie. Adiós. Hasta Vale, luego. Ronnie, venga, hasta luego. Mira, Un creo que abrazo. Seri quiere Adiós. compartir. Oh, yes. I think Louis at the conference in Dubai Sí, pienso also que talked Louis, about, okay, I do not know, but he acted no very sé, well during the pero conference with confidence, en la authority, conferencia friendliness, habló muy and he tried to bien, get us all con to participate. confianza Thank you. You see him as a y, leader. Yeah, I see y por Louis eso as me a parece leader. que Louis es una líder, Thank you. porque habló en Dubái con mucha confianza, mucho respeto. Muy bien. Mira, Mari quiere decir algo también. Estoy con mi hermano Sí. David y a la pregunta de qué necesita un líder, ¿qué te respondías, David? Confianza. Confianza. Y a veces también no sabemos, ¿no? Lo que necesita un líder. Mm, ¿Y necesita apoyo del grupo? sí. También. Gracias, David. Yo también quería expresar que muchas veces el líder se encuentra en esta tarea en solitario y necesita apoyos porque tiene que tener mucha templanza para asumir el rol, que tiene que ser muchas veces de representación de otros. Muchas gracias, Mari. No sé si Muchas gracias. alguien quiere pensar en alguna persona que conozca y que pueda considerar un líder. Pues yo, si me permitís, yo me considero líder, sin ir más lejos a personajes extraños. Pues, ¿por qué? Pues porque fui siempre la delegada de mi grupo, porque lucho por las cosas que considero justas, porque luego siempre tengo el apoyo de un grupo y, bueno, en este caso con mi hermano David, pues ahora estamos batallando y estoy intentando involucrar a otras personas para conseguir derechos, no solo para las personas con discapacidad, sino principalmente también para sus cuidadores o para sus asistentes. Muchas gracias, Mari. Voy tomando notas de lo que vamos diciendo. Mira, también por el chat, Horacio nos Sí. comenta Amos que ve a Ruth, una de las personas autogestoras, como Sí. una líder, porque dice que siempre está motivada y siempre busca, siempre está lista para poder aprender. Además dice que busca apoyo del equipo y cada vez que le dan alguna tarea para poder presentar, etcétera. Muy bien. No sé si alguien más, tú, Horacio, por ejemplo, si piensas en alguien como líder, ¿a quién se te ocurre, por ejemplo? Por ejemplo, como líder, por ejemplo, Ana Martínez, Sí, porque la verdad que es una persona que tiene buenas ideas y que también, aparte, ha hecho cosas muy, muy valientes, como irse de junto a su familia para trabajar en otra parte lejos de su casa. Y
y creo que nos ha enseñado, nos ha abierto una manera de que aunque no encuentres tu vida en donde era tu hogar, que puedes hacer vida en otras partes y que puedes hacer compañeros y con ellos también aprender a liderar y aprender cosas juntos nuevas, cosas nuevas. Qué bonito. Mm. ¿A alguien más le gustaría participar pensando en alguien en que vean como una persona líder, alguien que consideren que conozcan que es como un líder? Sí, Mari. Mira, también nos comparten por el chat, Sí. Amos, que también recuerda cómo Ruth hizo la Perdona, es que no moderación. había activado el micro, perdona. ¿Qué Ah, decías, David? Entrenar para hacer táctica, todo eso. Un entrenador de fútbol puede ser un líder porque hace la táctica, Sí, tiene que guiar al grupo. Se le había ocurrido esta idea. Ujú. Sí. fenomenal. Vale, pues les contaba que estaba justo tomando notas. Entonces, dice que también ha liderado las presentaciones en Sarja, que ha moderado el equipo, es que se me pone justo, ahí está, el equipo de las personas que hicieron las presentaciones y que ha estado disponible para ellos por meses. Y dice que se ha quedado impresionado por cómo ha manejado todo el tema de la presentación. Entonces, si os parece, podemos pasar a la siguiente pregunta que hacía Horacio, ¿no? ¿Te parece, Horacio? Es Sí. qué apoyos ha recibido esa persona para ser líder, ¿no? ¿Qué apoyos Sí, qué creemos que esa apoyos. persona ha recibido para poder ser líder? Ujú. Sí, Mari. Sí, David. formación del grupo, todo eso. Formación, ¿no? Y apoyo del grupo. Apoyo del grupo. Y también saber lidiar los conflictos, ¿no? Que a veces hay. Muchas gracias. Pues, como decíamos, ¿no? Puede ser formación, tener materiales en lectura fácil, tiempo para preparar las cosas, apoyo de su organización, ¿no? Todo esto que nos contaba Horacio. Sí. Puede ser diferentes apoyos. En tu experiencia, por ejemplo, Horacio, por ejemplo, en el Congreso de Sharjah, ¿qué apoyos te han servido para poder hacer tus presentaciones? A mí los apoyos que me han servido, pues fue que lo principal, que me tradujeran, que me hicieran la traducción y luego aparte también cuando hicimos Ana Martínez y yo nuestra presentación, pues que nos traducieran para no tener el problema del idioma. Eso fue muy importante. Y también que nos explicaran, por ejemplo, había varias salas, a qué sala ir en cada momento. Porque, por ejemplo, en las salas ponía en inglés y en árabe las salas que eran. Entonces te ponían el número, pero a veces el nombre de la sala, por ejemplo, sala 2 no, el nombre. Entonces, como no sabíamos leerlo por el idioma, pues nos explicaban también, nos traducían el idioma que ponía en cada sala, o sea que en las letras que ponían fuera en los carteles. Fenomenal. Mira, por el chat también nos dicen que puede ser haciendo las presentaciones en un lenguaje sencillo, como manejar dinámicas de diferentes grupos, apoyo en preparar todas las tareas que nos piden, ¿no? No sé si a alguien más se le ocurre algún apoyo que puedan tener las personas para ser líderes y que sean importantes.
Mira, Ellis nos cuenta que está pensando también en el liderazgo de Mark, que Mark es una persona que podemos considerar también líder, que hace muchísimas cosas. Y el discurso que dio en Sarja, en la cumbre, que no me salía la palabra, perdón, en la cumbre de autogestores de Sarja, que además dice cómo las organizaciones a nivel local, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestros países, eh, también dan apoyo a las personas para ser líderes. Y entonces dice que Mark ha dicho que esto era muy importante para él, para poder desarrollar, ¿no? Todas estas habilidades para poder ser un líder. Sí. No sé, Mark, luego si quieres comentarnos algo sobre esto. Si quieren, mientras tanto, podemos escuchar a Mónica, que tenía la mano levantada. Vale. Sí. Hola, hola compañeros, buenas tardes. A ver, no sé si la pregunta de los líderes la he entendido, pero ¿vale que sea un líder en la plataforma estatal? Sí, por También sí. Porque nos ejemplo. Sí, Mónica. porque representamos a compañeros de toda España y hemos necesitado tener materiales en lectura fácil y tiempo para organizarnos en las reuniones. Por ejemplo, Ujú. Ujú, Sí, eso está muy bien. Al final ustedes en la plataforma, ¿no? Lideran muchas veces ujú, las cuestiones que interesan a las personas con discapacidad aquí en España, ¿no? ujú. ujú, Sí, sí, Y ahí son muchos líderes en la plataforma que están ujú, unidos y que juntos lideran esta defensa de derechos, ¿no? ujú, sí, correcto. Pues está muy bien. También es sí, muy buen correcto. ejemplo. Es que claro, es que digo, no sé si he metido no sé si he metido la pata o no he metido la pata al formular al responder la pregunta. No, está fenomenal, está fenomenal. Ajá, gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna aportación sobre esto. Que yo, por ejemplo, creo que también para ser líder, creo que es muy importante, por ejemplo, en grupo, por ejemplo, la plataforma, escuchar a las demás personas, que aunque no estés de acuerdo en algunas cosas que diga alguien, o sea, alguna persona líder, pues aunque tú no estés de acuerdo, por lo menos respetarlo y si crees que no es correcto, pues hablarlo con la persona de una manera objetiva, de una manera que se entienda, llegando a un consenso, o sea, a una manera de relajar la situación, de, de llegar a un acuerdo. Porque Sí, a veces no vamos a estar de acuerdo unos con otros, nunca vamos a tener a lo mejor los mismos pensamientos. Entonces es una manera de, con respeto, siempre, eso siempre tiene que ser con respeto, respeto a las otras personas y a su opinión. eso es súper importante también. Muchas gracias, Horacio. De nada. Pues si quieres, hemos tomado notas de todo esto que hemos ido hablando y luego si quieren em, podemos enviar las notas luego de la reunión con las grabaciones, ¿vale? Lo único que no hemos enviado todavía las grabaciones porque el compañero que las edita y las sube a YouTube ha estado enfermo y ha estado fuera de la piscina durante mucho tiempo, pero ha vuelto, así que seguramente las subiremos lo más pronto posible. Pues si te parece, Muy bien. seguimos con lo que teníamos luego de la dinámica, ¿te parece, Horacio? Vale, sí. Bueno, primero, dar gracias a todos y a todas por vuestras respuestas.
son muy valiosas para que conozcamos personas líderes con discapacidad. Ahora vamos a dar una explicación. Ahora queremos contaros una cosa muy importante. En Plena Internacional estamos creando una herramienta muy útil. Esta herramienta se llama Mapa de la Inclusión. Podéis verlo en la página web que Natalia nos pondrá en el chat. Este mapa sirve para mostrar proyectos que están liderados por personas con discapacidad en diferentes países del mundo. Queremos que el mapa sea un lugar donde podamos ver lo que hacen otras personas. Aprender de sus experiencias y conectar entre nosotros y nosotras. A veces es difícil encontrar proyectos donde las personas con discapacidad sean quienes tomamos las decisiones y liderar el trabajo. Por eso hemos creado este mapa, para que sea más fácil ver y valorar el liderazgo de nuestro colectivo. En el mapa se pueden encontrar proyectos muy diferentes. Por ejemplo, grupos de autogestores que defienden derechos, proyectos de empleo y formación, actividades de accesibilidad, participación en la comunidad, cultura, ocio o tecnología accesible. El mapa aún se está construyendo y necesitamos la ayuda de todas las personas que participáis en Plena Internacional. Queremos que nos enviéis información sobre los proyectos que hacéis en vuestros países. Así podremos incluirlos en el mapa y muchas más personas del mundo podrán conocerlos. Para compartir un proyecto solo necesitamos información sencilla. ¿Cómo se llama el proyecto? ¿En qué país está? ¿Quiénes lo lideran? ¿Qué apoyo recibieron? ¿Y qué resultados consiguieron? Si queréis, también podéis enviar una foto o un vídeo, pero solo si las personas que salen dan su permiso. Para enviar tu proyecto, debes ir a la parte del mapa que dice enviar y contestar a las preguntas. Vamos a mostrar en el mapa en la pantalla para que veáis cómo funciona y algunos ejemplos de proyectos. Veréis que es fácil de entender. Cada proyecto aparece con una ficha corta y clara, donde se explica qué hacen las personas y qué apoyos tuvieron. Recordad que este mapa es para todas y todos. Es una forma de reconocer nuestro trabajo, de compartir lo que aprendemos y de inspirar a otras personas en diferentes países. Así que os animamos a participar. Mandadnos la información de vuestros proyectos. Y entre todas y todos construiremos un mapa, el mapa de la inclusión. ¿Qué os parece si ahora conversamos sobre las preguntas que Mar os envió por correo? Os las recordamos. Muchas gracias por participar hoy. Marc. Sí, nada, no, en lo de las preguntas es un error sin Sí, querer. Nada, vale, nos preguntan si podemos enviar la información del mapa por correo. Sí, claro, sí, os enviamos el enlace al mapa y en el mapa pueden encontrar toda la información, ¿vale? vale, Enviamos el mapa, un poco la información que tenemos y cómo se pueden subir proyectos, ¿vale? Así todo vale. el mundo conoce el mapa y tiene la información de forma más a mano. ¿Te parece? Sí, sí, me parece bien. Vale. Bueno, Genial. pues dar las gracias a todos y a todas por participar hoy. Por último, os recordamos que la próxima reunión será a finales de noviembre. En la próxima reunión vamos a hablar sobre nuestra relación con la policía. Hemos hablado con la policía y les gustaría participar con nosotros. Ellas pueden contarnos cómo trabajan con las personas con discapacidad. Además, es una buena oportunidad para que hablemos con ellas y podamos hacerles unas preguntas.
En el calendario la tenemos marcada para el día 27 de noviembre, pero la policía podría conectarse con nosotros, si os parece, el 20 de noviembre. Si os parece bien, si podéis, claro. Tienen que poder todas las personas que puedan y los traductores también. Sabemos que es una semana antes y eso sería una sección. Es decir, solo ese mes moveríamos la reunión. ¿Qué os parece? También lo vamos a enviar por mail, Sí, sí, para así todo el mundo tiene la información. claro que es una semana antes, para que la policía pueda. Y es muy importante, es muy interesante también que la policía nos explique, la verdad. Bueno, ahora sí, recuerden que en las sesiones tenemos traducción en español, inglés, portugués y francés. Por último, recordar que Mark os enviará la agenda y la confirmación de las fechas, también las preguntas para la próxima reunión. Y ahora vamos a hacer una foto de la sesión, si os parece bien. Poner todas las cámaras. Muy bien. Vale. Por último, daros las gracias a todos por haberos conectados y compartir este rato entre todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muy amables. Hasta luego. Gracias. Venga, pues nos vemos. Hasta la próxima. Vemos, adiós.